Y la cuculi se ríe y la ventana se agita. 10:22 de la mañana y seguimos con Fina Estampa, esta vez en la voz de Cayetano Veloso, música maravilloso, siempre Cayetano con música que nos encanta a todos y qué mejor que con Fina Estampa, Juan Carlos. Excelente, y además esto nos da idea de lo versátil que es esta canción para poder ser cantada, por ejemplo, por la Sole, que fue la primera intérprete antes de nuestra corte, ahora Cayetano Veloso, y vendrán muchos más, por supuesto, porque hasta Juan Diego Flores ha interpretado Fina Estampa. Así es. Muy versátil Fina Estampa. Y este fondo musical, justamente para dar inicio al tema que vamos a tratar el día de hoy, se trata de cómo evitar la crisis del primer día de clases, un tema que angustia a los chicos y también, por supuesto, a los padres. Yo creo que angustia más a los adultos. A los adultos, ¿no? ¿Angustiará a los profesores? ¿Sabrán cómo manejar ese tema? Son preguntas que queremos hacer y plantear el día de hoy. Ya está con nosotros el doctor Yuri Cutipé Cárdenas, quien es psiquiatra infantil del Instituto de Salud Mental Honorio Delgado Hideyo Noguchi, a quien desde ya le agradecemos su presencia para entender un poquito más qué representa, qué significa cuando un chico que recién empieza el colegio empieza pues con este escándalo, este ataque, por llamarlo entre comillas, de histeria. Bueno, muchas gracias por la invitación y este es un tema muy importante a reflexionar ahora que se avecina el inicio del año escolar, en que entran sí pues en estrés muchas veces los niños, las familias, la propia institución educativa para responder a las reacciones de los seres humanos en la época de la infancia, ¿no? Ante esta nueva experiencia, especialmente en los primeros años de educación, no sea en inicial o en primaria. Y definitivamente para los niños entrar en este nuevo mundo, en el mundo educativo, puede ser muy estresante y en algún momento hasta muy desorganizador si es que este niño no está preparado, si la familia no está preparada para incluirse en esta experiencia. ¿Cómo se puede preparar un niño para que afronte, si se quiere, su primer día de clases? Creo que es un proceso que viene, como bíblicamente se cita, ¿no?, desde 20 años antes, ¿no? Cómo les fue también a los padres en la experiencia educativa, ¿no? Y cuánto los padres están preparados para acompañar a los niños en esta experiencia, en esta incursión educativa. Y creo que eso hace que los padres saquen recursos desde los primeros días, inclusive, de vida, en que se van dando ya mensajes respecto al mundo externo de la familia y van incluyéndolos en el mundo externo de la familia, es decir, poniéndolos en contacto con el mundo social amplio. Y poco a poco pueden ir llegando a incluirlos previamente con experiencias previas, ¿no? En el mundo de los grupos de niños y del mundo de los extraños. Creo que es un proceso que se va dando desde mucho tiempo atrás. Claro. Ahora, para muchos padres de familia, incluso sobrinos, primos, parientes, saber o ya es esperable de pronto que el primer día de clase para algún grupo de chicos sea un día difícil, un día de llanto, un día de preocupación. Y bueno, y generalmente se suele resolver en el tiempo y no tener pues mayor preocupación ni impacto trascendental, digamos, ¿no? Pero en todo caso, este mal día, este mal momento, ¿puede impactar la salud mental del niño o de la familia? Sí, dependiendo de las características previas del niño y de las características de la familia. Pero hay que recordar que en la mayor parte de los casos, más bien, pasan por este proceso adaptativo que puede no ser de un día, ¿no? Puede ser de 1, 2, 3 semanas, hasta un mes, y luego ya ir disminuyendo la tensión emocional producto de estar en esta nueva experiencia. Pero es cierto, hay un grupo de repente reducido de niños que no logran adaptarse y de repente de familias que no logran adaptarse a esta nueva experiencia, ¿no? Entonces, y dentro de este grupo de niños están aquellos que desarrollan un cuadro que se llama trastorno de ansiedad de separación, ¿no? Es decir, niños que no pueden dejar de estar junto a sus figuras paternas, ¿no? Alguna de ellas, y que cuando esto ocurre entran en una ansiedad intensa que inclusive pueden ocasionar episodios de crisis ansiosa aguda, ¿no? Que muchas veces es difícil de manejar por el propio colegio, por la propia familia y que requieren obviamente acompañamiento terapéutico para poder salir de este trastorno, ¿no? ¿Necesariamente tiene que estar preparada la familia? ¿O tal vez también se requeriría, como parte de una interacción futura que va a haber, una preparación del colegio para recibir a los nuevos niños? Claro, en realidad la sociedad es la que tiene que estar preparada y desgraciadamente cada vez que
digamos, reforzamos los mensajes de competitividad social, especialmente con la mejoría económica. Hay mucha angustia de los padres de que los hijos estén preparados, ¿no? Para afrontar la vida. Esa angustia, esos miedos de fracaso se trasladan muchas veces a los niños tempranamente, ¿no? Entonces, y esto muchas veces la institución educativa no visualiza esta angustia de los propios padres para poder ayudar primero a los padres. No se trata solo de ayudar a los niños, ¿no? Sino de preparar a los padres para que puedan ayudar a los niños desde la institución educativa, ¿no? Es posible que muchos padres que tienen por primera vez chicos que están ingresando a la escuela estén empezando a preguntar, bueno, ¿yo cómo voy a saber si a mi niño le va a pasar o no va a pasar, ¿no? De pronto ya están muy cerquita y nunca se han preparado, ni siquiera han pensado en la posibilidad de que el niño pueda tener ese tipo de crisis. ¿Uno puede identificar cualidades o perfiles o personalidades en el niño que pudieran hacerme pensar, bueno, a mi hijo sí le va a costar, mejor me voy preparando? Sí, claro. En general, cualquier niño que experimenta un cambio súbito, sin aviso previo, por decirlo, tiene alta posibilidad de reaccionar como cualquier otro ser humano negativamente ante esta experiencia. Pero obviamente los que tienen mayor riesgo son aquellos niños de temperamento difícil, que nosotros le llamamos, que ya tienen rasgos ansiosos básicos, elevados, ¿no? Marcados, que harían predecir de que en realidad van a tener dificultades para la adaptación, ¿no? Y estos rasgos ansiosos tienen que ver con por ejemplo, niños que son poco seguros, que difícilmente se distancian de sus padres, que rechazan con facilidad a los extraños, que tienen poca iniciativa para el contacto social, claro, o como que hubiera una tendencia al aislamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se pudiera, vamos a decir, buscar una estrategia para poder superar eso? Lo comentamos, ¿te parece, después del siguiente corte? Porque tenemos que escuchar los titulares. Okay. Muy bien, ya volvemos en Salud en RPP por RPP Noticias. Caballero de fineza. 10:39 de la mañana, Juan Carlos Benítez Vega, amigo internacionalista, le dice que estamos de regreso en Salud en RPP con ese fondo musical y voz maravillosa que tenía María Isabel Grande y Largo. Es decir, Chabuca Granda, por si acaso. música de lujo, amigos, Así en el es. programa, y de lujo también es recibir sus consultas para este tema que es tan importante. Usted se imagina el primer día de clase y de pronto su niño empieza a gritar y no quiere salir y no quiere entrar al colegio y todos los niños lo miran y usted no sabe qué hacer. Pues llámenos, es momento de despejar sus dudas sobre qué hacer en esos momentos. Así, llámenos al 212-4100. 212-7165. 0813-1400, la llamada gratuita que pueden hacer del interior del país, o escríbanos al Facebook. Ya saben, no más de 6 líneas, por favor, coloquen, bueno, en este caso la edad del pequeño y de dónde nos llaman, por supuesto. Así es, y hay situaciones que pueden ocurrir como lo que decía hace unos minutos, ¿no? De pronto la mamá llega con todo el ánimo y están desde casa muy contentos porque van a llegar al colegio, la niña o el niño está muy feliz y de pronto llega y todo cambia. La niña o el niño entra en crisis, llora, la madre no sabe cómo despegarse del niño y uno pues no sabe cómo actuar. ¿Qué debe hacerse en ese momento? En principio, respirar. Es decir, eso es importante, ¿eh? Sí, es es importantísimo. Respirar 3 veces profundamente. Sí, de repente un poquito más. Pero nunca sobra respirar bien, sí. Y creo que es importante tranquilizarse, remarcar esto. Los adultos son los llamados a tranquilizarse, tanto padres como profesores. Y en segundo lugar, tener en cuenta que cuando ese niño está llorando, en realidad probablemente esté sintiendo una amenaza, ¿no? Esté percibiendo una amenaza, y la amenaza más probable es de ser abandonado, ¿no? Entonces, hay que atender esa necesidad de seguridad de no ser abandonado. Y es que el niño no está queriendo que no lo abandone el profesor, sino que no lo abandone el padre, ¿no? Correcto. Entonces, lo primero que indica el criterio básico es acompañar al niño, a dar un tiempo prudencial para que pueda tranquilizarse, inclusive poder acompañarlo hasta el interior del propio establecimiento educativo, ¿no? Y paso a paso queremos conocerlo, Juan Carlos. Claro que sí, pero tenemos lo siguiente, tenemos consulta vía Facebook, nos escribe Blanca. Mi niña tiene 3 añitos, no sé, dice, y no sé voy a hacer si es que se pone a llorar, es mi única hija y primera nieta, es súper engreída,
no sé cómo irá a reaccionar. Yo le digo que ya va a entrar al colegio y ella se pone feliz, pero no sé cómo reaccionará estando ya con los demás niños. Gracias por su respuesta. Creo que la señora puede tener un indicador o varios indicadores de cómo va a reaccionar si es que se pone a pensar en los momentos en que su niña ha estado con otros niños, ¿no? Entonces, si ha compartido juegos en el parque, en algún otro espacio con otros niños desconocidos y lo ha hecho sin ningún problema, es altamente probable de que esto ocurra así. Entonces, la señora, yo más bien le diría que se tranquilice, se ponga a pensar en los recursos que tiene su niña, ¿no? Y antes de que empiece el colegio, a explicarle las bondades que tiene el colegio, el tipo de actividades que va a hacer. De repente le puede llevar a dar un paseíto por el colegio, presentarle a la maestra, generarle expectativa positiva, ¿no? De modo que el niño pueda o la niña pueda ir de buena manera al colegio. Carmina nos escribe y nos dice cómo brindarle confianza a una niña de 3 años que recién va a entrar al inicial y es muy tímida y no se comunica hasta que no adquiere la suficiente confianza, pero solo con adultos, porque con los niños de su edad sí juega y no es tímida. Bueno, habría que preguntarse qué está pasando con los adultos de su entorno, ¿no? ¿Por qué esta niña está reaccionando de esa manera? De repente encontramos salidas fáciles para que pueda empezar a confiar en los adultos, ¿no? Y en segundo lugar, creo que hay que tener en cuenta que los nidos, los centros de educación inicial, forman parte del proceso de ingreso al colegio en el primer grado de primaria, ¿no? Entonces, tienen generalmente los nidos formatos muy acogedores, horarios adecuados, desde presentaciones muy atractivas, con muchos colores, con muchos temas infantiles. Creo que todo eso también ayuda. Hay que tener en cuenta que va a ser un proceso que va a ser más difícil en tanto, por ejemplo, si va a uno de estos establecimientos, como es el caso de la niña que parece que va a ir al nido, ¿no? Sí, pues así es. Ahora, ¿qué edad sería recomendable para que una pequeña vaya al nido? Ese es un debate. Es un debate, verdaderamente. Es un debate, dos no se van a poner de acuerdo, Ajá. ¿no? Aún especialistas, es difícil decir en qué momento se puede incluir estas instituciones educativas ya, ¿no? Dentro del proceso de socialización de los niños, ¿no? Creo que depende de muchos factores. Hay padres que dirán por su experiencia con sus hijos, sí, yo nunca lo llevé al nido y de frente pasó a inicial de 4 años y no tuvo ningún problema, ¿no? Generalmente los padres llevan a los niños cuando no tienen la posibilidad de interactuar con otros niños, llevan tempranamente a sus niños, ¿no? Y al propósito del comentario que nos hace, justo Jessica nos escribe desde Cajamarca y dice, mi bebé tiene 1 año y medio y la enviaré a la cuna jardín que tiene un horario de 8 a 5 de la tarde. ¿Es recomendable para ella y su formación estar tanto tiempo en el jardín? Ella es súper engreída y no sociabiliza con los niños de su edad. Le gusta jugar sola o con su papá, es hija única y la única nieta también. ¿Qué debo hacer? Gracias por su respuesta. Claro, a veces las necesidades de inclusión educativa, digamos a la institución educativa, se confunden con las necesidades de tener un hospedaje por las necesidades del trabajo, ¿no? Creo que no hay que confundir ambos aspectos, ¿no? Entonces hay nidos que tienen formato de guardería, entonces sí tienen pues un montón de horas disponibles para cuidar a los niños. El nido específicamente generalmente tiene un formato de poco tiempo, ¿no? Y que, digamos, podría recomendarse en el caso los padres estuvieran disponibles, ¿no? Pero si no están disponibles los padres por los temas de trabajo, mejor es tener a los niños en una institución que los pueda proteger durante este lapso. Señor, ¿y sus niños, sus pequeños lloraron el primer día de clase? ¿Cómo se cortaron? Si jugaron con sus pequeños, no juegan con nadie. Llámenos, nos interesa saber también su opinión al respecto, porque es muy importante cómo evitar la crisis del primer día de clases, porque después del corte me gustaría saber cómo es que influye eso en el futuro del niño. Ya regresamos en Salud en RPP por RPP Noticias. Fina estampa, fina estampa. 10:49 de la mañana, amigos, y ya reconocen esta voz, pues yo sí, ya la reconocí. Juan Diego Flores nos canta Fina Estampa y justamente para decirnos también de que él puede preocuparse de cómo evitarle esta crisis del primer día de clases, porque él también tiene un pequeño o pequeña, no recuerdo bien, pero usted, señor, señora que está ahí,
tiene que llevar a su niño por primera vez, usted se va a poner a pensar de cómo va a actuar, qué hacer en ese momento si su niño entra en una crisis, en una pataleta. Si no lo sabe, llámenos. Este es el momento. Así es, ya lo sabe. Nuestra línea saludable son 212-4100. 212-7165. 0813-1400 y la línea gratuita para el interior del país. Y decíamos entonces lo siguiente. Estamos ya frente a la puerta del colegio. De repente el niño hace su pataleta, que es lo más común, su berrinche. Tú muy bien has dicho, hay que respirar profundo, ¿de acuerdo? Hay que tomarse un tiempo más o menos adecuado, que más o menos cuántos minutos serán. Y luego, ¿qué hacer? Pedir ayuda. Así es. A los bomberos. Bueno, en realidad, al bombero que uno mismo tiene a veces, correcto, ¿no? Para las situaciones críticas. Es importante armarse de paciencia y de seguridad, ¿no? Eso implica que algunos niños reaccionarán con una actitud ansiosa durante 5 minutos, 10 minutos, hasta que se disminuya el temor, pero otros requerirán de repente más tiempo. O sea, cada niño ya va esforzando su personalidad y según esta se tendrá que tener una actitud adecuada. Probablemente la mayor parte de los niños reaccione con el acompañamiento, inclusive dentro del colegio, por el lapso de unos 15 minutos a media hora, ¿no? Del padre de familia. Del padre de familia, ¿no? Y si disminuyera la intensidad de la reacción desadaptativa, entonces es posible evaluar con el profesor la posibilidad de que se quede, inclusive de pronto con alguna presión, ¿no? Pero muy prudencial, ¿no? Entonces, y también hay que pensar que no necesariamente no hay ley que manda que el primer día tienen que quedarse en el colegio, ¿ok? O sea, si la reacción sigue siendo intensa, entonces lo mejor de pronto es retirarse del colegio junto con el niño y conversar con el equipo educativo para ver el proceso, cómo se le va a acompañar a este niño para que poco a poco vaya incluyéndose. Probablemente esta reacción en la mayor parte de los niños, ¿no?, dure entre 1 a 2 semanas, ¿no? Vamos a recibir a Maribel, ella está en Jaén y tiene una consulta. Buenos días, Maribel. ¿Cómo está, doctora? Buenos días, gracias por atenderme. Mire, yo tengo un niño de 4 años que, bueno, él ha hecho estimulación temprana en 1 y 2 años acompañada por mí. El año pasado ingresó a 3 años, no me hizo mucha pataleta, o sea, en la primera semana un poquito que tenía miedo porque los niños lloraban, los otros compañeritos, pero él no. Pero como en septiembre se dio la huelga, estuvo un mes fuera del colegio. Al regresar de la huelga ya no quiso llegar al colegio y ahora este año no se quiere ir. Entonces, y me tiene que no me voy. Yo lo he llevado a comprar sus útiles, su mochila, su lonchera, todo lo que tiene. Ya, pero me voy pero contigo, me vas a acompañar, te vas a quedar conmigo, me tiene. Entonces, la verdad es que no sé qué hacer en este momento porque el lunes comienza y... Claro, Maribel, te hemos comprendido perfectamente y seguramente otros padres de familias también pasarán por lo mismo. De pronto el año pasado no hubo problema y tal vez este año sí lo tengan. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendamos? Es bien interesante también este caso, ¿no? Hay muchos casos así como en que de pronto no solamente no hubo el antecedente, sino que puede que hubo el antecedente, ¿no?, el primer año, ¿no?, se redujo la ansiedad después de un tiempo, pero cada vez que empiezan los años, los niños, el niño puede reaccionar de esta manera, ¿no?, desadaptativa. Si es así, creo que es importante recibir el consejo de un profesional, ¿no? Es importante ya en esos casos digamos, en que no sigue el curso que esperamos, adaptativo que esperamos, es importante una evaluación psicológica, ¿no?, del niño, una evaluación emocional y la asesoría de los padres para ver si de fondo no hay algún otro problema o si se trata solamente de volver a reorganizar a la familia y a la institución educativa para que puedan incluirlo, ¿no? De acuerdo, anímese, llámese y sobre todo si usted está en Lima, llame, haga su comentario, su pregunta sobre la crisis de primer día de clases, porque además, Sara, hay una sorpresa. Así es, a las 3 primeras personas que nos llamen desde Lima para consultarnos o comentarnos sobre la crisis del primer día de clase, ¿sabes qué les vamos a regalar? Vamos a regalarle a cada uno un kit escolar gracias a RPP Noticias. Así que de pronto están estresados por este tema, vamos a ayudarlos o bajarles ese estrés, al menos con la ayuda de ese kit escolar. Así que a las 3 primeras personas que llamen de Lima
y que consulten sobre la crisis del primer día de clases. Esperamos su consulta. Yuri, entonces el niño hace su pataleta, como su berrinche, no necesariamente ese día hay que presionarlo si quiere para que se quede en el colegio. No necesariamente. Es decir, entre la crisis y el primer día, el niño muchas veces tiene que regresar con el padre a la casa. Claro, porque sumando a la consulta de Juan Carlos, hay padres de familia que optan por la actitud de ser muy rectos, que incluso pudieran llamarles la atención fuertemente o jalonear a los niños, ya quédate en el salón, no sé, una actitud después que no parecieran ser las mejores, ¿no? Claro, que pueden resolver el problema en ese momento o en ese año, ¿no? O para el tema del colegio, pero no están resolviendo probablemente el tema de fondo. O sea, ¿qué está pasando con ese niño que no tiene recursos para adaptarse a el sistema educativo como el promedio de los niños, ¿no? Correcto. Muy bien, nos vamos a Miraflores. Socorro, bienvenida, salud en RPP. Doctor, una consultita. Sabe que tengo un nieto de 4 años y él, mire, va por tercer año. Bueno, recién va a empezar el lunes en las clases, ¿no? Pero ya ha ido 2 años y los 2 años ha llorado todo el año. Llora cuando lo dejan en el colegio hasta que ya se ambienta y bueno, ya pero llora hasta que ya la mamá lo tiene que dejar ahí nomás llorando, ¿no? Correcto. No Gracias. sé cómo se puede resolver eso. Claro. Porque Gracias por llamarnos. ¿Qué te parece, Yuri? Sí, a mí también me parece un caso de preocuparse, ¿no? Si ya esto se está repitiendo, entonces definitivamente hay que analizar mejor el caso, ¿no? Creo que es importante hacer una consulta, ¿no? Al especialista para poder determinar qué es lo que está detrás de esta ansiedad, de esta incapacidad de adaptarse. Y fíjense, eso es un niño que reacciona de una manera no tan intensa, pero continua, constante. Entonces, a veces eso pasamos por alto y inclusive nos atrevemos a decir es que él es así, ¿no? Y cuando de pronto detrás hay un problema que no se está resolviendo y que podría tener repercusiones en el futuro. Y ¿no? vamos a hablar de esas repercusiones también, pero primero vamos a recibir a César, que está en Surco. Bienvenido. Buenos días, doctora. Una consulta. Tengo una niña de 2 años y 11 meses. En abril está cumpliendo ella los 3 años y le hemos inscrito en un nido con niños de 2 años. No sé si ella se da a altar con ese grupo, con el grupo, ¿no? Ya que por primera vez vas. ¿Y por qué estará en un salón donde el resto tiene casi, bueno, es un poco mayor que ella? No, le hemos inscrito para niños de 2 años, pero ella a veces cumple los 3 años. No sé cómo se irá a altar, ya que hemos visto que hay niños que recién han cumplido 2 años. Ok. Yo creo que no hay que temer mucho, ¿no? El mundo de los niños está lleno de niños de todas las edades, en los parques nuestros niños socializan con niños de todas las edades, ¿no? Y creo que de igual manera se va a adaptar la niña en el colegio, ¿no? En este nido. Y quería aprovechar esto para decir lo siguiente. Nos tenemos que preocupar cuando no hay una reacción adaptativa casi inmediata cuando el niño está sobre los 5 años, o sea, incluyéndose al primer grado. Es de esperarse que casi todos los niños tengan mucho temor antes de los 5 años. O sea, pero desgraciadamente la tendencia es justamente, como decía Sara, a hacer que los niños se incluyan en estas instituciones educativas, los nidos, los centros iniciales, antes de los 5 años, ¿no? A los 2 años, a veces año y medio ya los están poniendo a los nidos. Y claro, a menor edad, mayor posibilidad de tener miedo, obviamente por una tendencia instintiva de los niños de no estar protegidos por los seres que los han, por sus padres, ¿no? Ahora, brevemente, por favor, ¿cómo es que podría afectar el futuro del escolar, si se quiere, cuando ha hecho su crisis de primer día de clase? Si nos circunscribimos al primer día de clase, sería exagerar decir que esto nos hace presagiar que podría tener serios problemas en el futuro, ¿ok? Pero hay que ver qué es lo que sigue al primer día de clases, ¿no? Si vemos que continuamente tiene, digamos, actitudes desadaptativas en el colegio, y no solo en el colegio, sino en otros espacios de socialización, entonces podemos prever que esta persona probablemente
necesite ayuda para no tener problemas en el futuro. ¿Qué tipo de problemas, no? De igual manera, problemas de adaptación al mundo adulto, ¿no? Al mundo del trabajo, de pronto por detrás un trastorno, ¿no? Claro. Generalmente podría ir hacia un trastorno de ansiedad, ¿no? En Claro, fin. cosas que hay que considerar. Vamos a ver qué nos consulta Dionisia, es en La Molina. Dionisia, muy buenos días. Doctora, muy buenos días. Le hablo de acá de La Molina. Soy una abuelita de una pequeñita de 3 años y media. Es niña especial. Entonces, yo le llevo a las terapias porque sus papis trabajan a ARIEN, a terapia física, terapia de lenguaje, pero ahora me han pedido de que lo ponga a una cuna. Y digo, ¿cuál sería mi reacción si esta mi pequeñita se pone a llorar? Y por su caso de ella, como Claro. es niña especial, ¿me quedaría yo con ella en la cuna o no sé? Dionisia, gracias por llamarnos y en verdad te felicito por esta preocupación. Tener una niña especial y dar este gran apoyo a los padres de familia mientras que ellos trabajan es muy importante. Y acá nos están informando que te estás haciendo acreedora del kit escolar. Así que te pedimos que por favor no cortes para poderte tomar tus datos y poderte entregar este kit gracias a RPP Noticias. Y por supuesto aquí el doctor te va a dar respuesta. Bueno, sí, decirle a la señora que es un poco difícil darle una respuesta porque no sabemos qué características específicas tiene la niña bajo esta condición de niña especial, ¿no? Depende de las características, no es lo mismo un niño con una discapacidad intelectual que con una discapacidad neurológica de otro tipo o física, en fin, ¿no? Entonces tendríamos que saber específicamente de quién se trata, de qué niña estamos hablando, pero en general creo que igual la regla también puede ser aplicada para los niños con características especiales, es decir, no abandonar a los niños, ¿no? Prepararlos previamente, acompañarlos lo más que se pueda hasta que disminuyan sus temores, es lo prudencial, lo mínimo prudencial que podemos hacer con los niños, ¿no? Correcto, y eso me parece una excelente recomendación, lo que tú has dicho. No abandonarlos, estar con ellos. Y eso toma tiempo también, por supuesto. Y tú mencionabas que hay actitudes adaptativas del pequeño, pero el adulto también podría tener eso. Entonces, ahí es un manejo conjunto, como tú muy bien habías señalado, ¿verdad? ¿Qué recomendación final darías a nuestros padres de familia sabiendo que están pues en diferentes realidades a lo largo y ancho de nuestro país? Sí, eso hay que remarcar, ¿no? Porque no es lo mismo, digamos, este fenómeno en una urbe como Lima, Arequipa, Trujillo, que en un lugar más rural, ¿no? Los procesos, estas experiencias son diferentes, ¿no? De repente en las zonas rurales son un poco, entre comillas, más naturales, ¿no? En cambio, en las urbes vivimos con mucho estrés, los adultos, y el tener que atender las demandas educativas que van más allá de pagar la mensualidad o de comprar los útiles escolares, hace que también los adultos podamos en algún momento desadaptarnos. Creo que es importante que en semanas previas mínimamente la familia tome acuerdos respecto a cómo volverse a organizar para el periodo escolar. Es frecuente ver que un día antes están con las dificultades de romper la rutina del sueño que se generó, de dormir, que se generó durante el periodo vacacional. Y hay un estudio que se ha hecho en el Instituto Nacional de Salud Mental, Honorio Delgado Hideo Noguchi, en niños y adolescentes, que nos ha dado la sorpresa, bueno, era de esperarse, de que 1 de cada 2 niños, ¿no?, en Lima tienen dificultades para despertarse en la mañana. 1 de cada 2 niños, y claro, ya desde la experiencia en la práctica de atender a las personas, a los niños y a sus familias, nosotros podemos confirmar esto, ¿no? Porque gran parte de las consultas tienen que ver por estos conflictos entre padres e hijos que generalmente tienen 2 momentos en el día. En la noche, por el tema de que no se hizo la tarea, y en la mañana,
por las dificultades para despertarse y para alimentarse tempranamente. Sin duda un gran tema que lamentablemente el tiempo se nos ha quedado chiquitito como para poder abordar eso, pero seguramente tendremos oportunidad para tratar eso que afecta, por supuesto, a las familias. Muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Bien. Viene el gran resumen de la hora y luego continuamos en Salud en RPP por RPP Noticias. Fina estampa, caballero de fina estampa.